Buenos días, profesora. Mi nombre es Félix Antonio Chavarro. Estoy con mi compañera Arismedi Galán. Y pues le vamos a presentar lo que es la línea de tiempo sobre la evolución de la inclusión de las políticas. Ahora le vamos a presentar pues lo que es la línea de tiempo porque en la plataforma Tiki no nos deja compartir el enlace. Entonces, pues para que su merced la vea aquí, igual se la vamos a enviar en lo que es en Word, que es lo que nos vota. Cuando la vamos a compartir, nos vota un documento en Word. Entonces, pues le doy un espacio a mi compañera para que se presente. Compañera, bienvenida. Muchas gracias, Félix. Buenos días o gusto en saludar a la profesora Son Ángel. Espero que nuestra presentación sea del agrado suyo y lo que estamos esperando es que nos vaya muy bien. Entonces, a continuación, comenzamos nuestra presentación. Vale. Entonces, pues empezamos con la evolución política en el marco de la educación inclusiva. Como vemos, empieza con la Ley 14 de Educación Especial, ¿no? Es donde establece el derecho a las personas con discapacidad a recibir educación especializada. La crisis del petróleo se presentó en 1973, el 6 de octubre de 1973. Vale. Bueno, en el decreto 1151 de 1975, Institución Nacional de Educación Especial, ese es el INE. Entonces aquí pues surgió lo que es la creación del Instituto Nacional de Educación Especial y pues tiene como misión progresiva la extensión y el perfeccionamiento del sistema de educación. La inclusión en la década de 1970-1980 del 22 de febrero de 1976. En esta década comienza a recorrer el derecho de las personas con discapacidad en educación. En 1982 surgió lo que es el movimiento pedagógico en Colombia, ¿no? Este movimiento pues surge como un movimiento social y de resistencia, gestado por los profesores colombianos con objetivos como la reflexión colectiva sobre la labor del docente. El convenio 159 de la OIT de 1983 promueve la rehabilitación profesional y la integración laboral de las personas con discapacidad. Listo. En el 12º Congreso de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación se presenta como un foro nacional por la defensa de la educación pública, donde se debate sobre ideas del movimiento pedagógico. La inclusión en la década del 80 a los 90 se empieza a tratar el tema de que los estudiantes con discapacidad podrían estar dentro de las aulas regulares. Listo. Caída del muro de Berlín. Este evento marcó un fin de una guerra fría y la apertura de nuevas ideologías políticas que influyeron en políticas de inclusión global, buscando igualdad de derechos para todos, influyendo en la educación educativa y en sus inclusiones en la política. La Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. En un contexto de cambio en el orden mundial, líderes de numerosos países se reunieron y asumieron un compromiso histórico a favor de los niños. Listo, en la declaración de la Conferencia de la UNESCO sobre la educación para todos, surgió en el 5 de marzo de 1990.
Esto representó sin duda alguna un hito importante en el diálogo internacional sobre el lugar que ocupa la educación en la política de desarrollo humano. El consenso ha renovado impulsos la campaña mundial dirigida a proporcionar una enseñanza primaria universal y a erradicar el analfabetismo en adultos. En la conferencia de John Dane de 1990, las naciones reconocieron la situación de exclusión del sistema educativo de personas con discapacidad. Listo. Esto en Constitución Política de 1991, ¿no? Esta es del 20 de julio de 1991, con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico, social, justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. La Ley 115 de 1994, llamada Ley General de Educación. En la ley señalan las normas generales para regular el servicio público de educación que cumple una función social. Listo, la Declaración de Salamanca. Esa declaración defiende que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe dársele la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. Esta es de 1994. La inclusión en la década del 90 a los 2000, la inclusión comienza a definir como principio rector del sistema educativo. El decreto 2082 de 1996. Este establece que la educación de las personas con limitaciones, ya sea de orden físico, sensorial, psíquico, cognitivo o emocional, y para las personas con capacidades o talentos excepcionales, hace parte del servicio público educativo y se atenderá de acuerdo a la ley 115 de 1994, que fue la que acabamos de ver ahora rápido. Bien. Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, en el 2000, reafirma los compromisos de Salamanca y establece objetivos para lograr una educación básica, equitativa y de calidad. Inclusión en la década de los 2000 a los 2010. 3 de noviembre del 2005. Se toma la inclusión como derecho humano. Las políticas promueven la transformación de todo el sistema educativo, no solo ajustes para individuos. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2006, en el artículo 24, obliga a los estados a garantizar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles. Colombia, en el 2006, Colombia firma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso ocurrió en la ONU. Compromete al país a garantizar un sistema educativo inclusivo, eliminando barreras de acceso, permanencia y calidad. Y en el decreto 366 del 21 de septiembre del 2009, regula la prestación del servicio educativo a estudiantes con discapacidad en instituciones educativas oficiales. Bueno, entonces acá ya llegamos a lo que es el decenio que nosotros queremos priorizar y donde vamos a dar mayor profundidad a este decenio. Lo demás lo explicamos como para que su merced vea que hicimos toda la línea de tiempo, por si no se la deja abrir. Esta la va a empezar a explicar mi compañera. Perfecto, sí, señor. Comenzamos con la Ley Estatutaria 1618 del 21 de septiembre del 2013. Esta ley busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad
Entre esos derechos tenemos el derecho a la salud, el derecho al trabajo, la recreación, el deporte, la cultura, el derecho a la vivienda, el derecho al transporte y el derecho a la participación ciudadana y política. Listo. El decreto 70, no, el decreto 1075, único reglamento del sector en la educación, integra normas previas, incluyendo lineamientos sobre la educación inclusiva, se convierte en la norma marco para la implementación de políticas. Bueno, este decreto es una norma clave porque pues, en el sector educativo colombiano, se encargó de unificar todas las normativas anteriores y se convirtió en la base para aplicar todas las políticas educativas. Además, esto incluye lineamientos importantes sobre la educación inclusiva, garantizando el acceso y la permanencia de todos los estudiantes en el sistema educativo. El Objetivo de Desarrollo de Sostenibilidad fueron adoptados por las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Uno de estos objetivos en esta agenda fue el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Vale, listo. Dice, inclusión de la década de 2010 a 2020. La inclusión se entiende como un principio de equidad y justicia social. Abarca múltiples dimensiones: género, etnia, discapacidad y pobreza. Durante la década de los 2000 a los 2020, pues la inclusión en la educación se consolidó como un principio de equidad y justicia social. Entonces, lo que hizo fue ampliar sus alcances para reconocer distintas formas de diversidad. En estas distintas formas de diversidad, se reconocieron como pues, lo fue el género, la etnicidad, la discapacidad, la pobreza y la orientación sexual. En este contexto también surgen con más fuerza el contexto de la educación inclusiva de calidad para todos. La política pública de la educación inclusiva, 21 de septiembre de 2017, garantiza una educación de calidad, asegurando que los estudiantes socialicen dentro de las aulas con los demás estudiantes sin discriminación ni inclusión. Las secretarías de educación deben elaborar plan progresivo para identificar estas poblaciones y definir prioridades para la inclusión de la educación. Entre ellos están revisión del marco normativo y derogar las normas que vayan en contra de la educación inclusiva. Otra sería hacer un proceso de cualificación de docentes y es capacitarlos para que puedan atender a los estudiantes con discapacidad y garantizar el acceso a la educación de estudiantes con discapacidad con las mismas condiciones que sus pares. Bueno, pero aquí podemos analizar también algo que no todos los profesores se pueden cualificar en todas las necesidades que tienen los estudiantes y por eso se han presentado algunos inconvenientes. Por ejemplo, uno puede especializarse en el sistema Braille, pero también llegan estudiantes con muchas necesidades y discapacidades que se necesita de un profesor de apoyo. Sí. Pero para eso necesitamos tener en la plataforma cuántos estudiantes se necesitan para que asignen profesores de esas necesidades para cada institución. Se está trabajando en eso. Sí. Bueno. Venga, se me perdió la que sigue. Bueno, la directiva número 4 del 2020, emitida por el Ministerio de Educación, dio orientaciones claves para usar la tecnología en programas académicos presenciales. Acá ya empezamos en la era del 2020, donde
pues vimos cómo fue esa transformación de la educación, donde nos tocó por obligación adoptar lo que fueron estos recursos tecnológicos para poder acceder a nuestros estudiantes, ya que pues no podíamos asistir a lo que fueron en las aulas y vimos como esa barrera de muchos profesores y estudiantes, profesores que muchos no sabían cómo utilizar la tecnología y muchos estudiantes que no tenían acceso a la tecnología. Entonces, pues este decreto ya fue emitido o sea, con el objetivo de facilitar la transición hacia la educación remota. Esto, pues especialmente sobre esta emergencia sanitaria, ¿no?, que tuvimos, asegurando pues la continuidad de la educación de todos los estudiantes desde casa. En el decreto 470 del 24 de marzo del 2020, este decreto establece medidas para garantizar la prestación del servicio educativo y también fue emitido durante la emergencia sanitaria en respuesta a la pandemia del COVID-19, con el objetivo de garantizar el servicio de la educación en todos los niveles, desde preescolar hasta la media, garantizando el PAE para todos los estudiantes. Y modificaron también el artículo 417 de la ley 715 del 2001, donde solo por el tiempo, o sea, lo modificaron nada más por un término limitado, o sea, por el tiempo que durara la emergencia, y destinaron recursos de participación de la educación que fueron transferidos directamente a los municipios para que fuera atendida la emergencia y nunca fuera a faltar PAE para los estudiantes que estuvieran en casa y estuvieran dentro del nivel escolarizado. Como podemos ver, en esta década del 2020 salieron muchos decretos, pues por esta emergencia que tuvimos tan grave, ¿no? Uno de ellos fue la directiva número 011 del 2020. Esta proporcionó orientaciones para el servicio educativo durante la emergencia sanitaria. Sobre todo este decreto enfatizó en la adaptación de los procesos pedagógicos en la enseñanza desde la casa. Pues en este decreto se promovía también lo que fue la flexibilidad curricular, como para asegurar que todos los estudiantes tuvieran acceso a esta educación. No se podía continuar con el mismo ritmo que se venía en la presencialidad, no se le podía exigir lo mismo a los estudiantes. Entonces se dio este decreto para dar una flexibilidad curricular. Bueno, entonces nos damos cuenta que en conclusión, todos estos decretos y todos estos acontecimientos y eventos reglamentarios a través de la historia marcaron un comienzo de las políticas y acciones que buscaron promover la inclusión y la equidad en la educación, garantizando a todos los estudiantes que tengan acceso a una educación de calidad sin importar su capacidad o incapacidad que pudieran tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Hola, bueno, pues desde mi punto de vista como docente de una escuela urbana en el municipio de Timaná, considero que uno de los principales retos en la implementación de políticas de inclusión educativa es lograr que verdaderamente todos los estudiantes, en especial aquellos con discapacidades cognitivas y discapacidades físicas, tengan un acceso real y significativo al aprendizaje. En nuestro municipio, gracias a los programas departamentales como la asignación de los profesionales de apoyo y los psicólogos, hemos avanzado en la identificación y atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, pero aún enfrentamos desafíos muy importantes. Por ejemplo, aunque contamos con docentes de apoyo y se realizan actividades de sensibilización y talleres para toda la comunidad educativa, todavía es necesario fortalecer la formación de los maestros en estrategias didácticas inclusivas y en el uso de herramientas adaptadas para diferentes tipos de discapacidades, ya que en muchas ocasiones la implementación del PIAR y demás anexos se convierte para los maestros en una sobrecarga laboral.
La adaptación del currículo, la flexibilización de las metodologías, la adecuación de los espacios siguen siendo una tarea pendiente para garantizar la permanencia y la participación plena de todos los estudiantes. Otro reto es la concientización de toda la comunidad educativa sobre la importancia de la inclusión, no solo para los estudiantes con discapacidades, sino también para todos aquellos que pueden enfrentar barreras en su proceso educativo. En ese sentido, las jornadas de sensibilización y las actividades lúdicas ayudan, pero necesitamos que lleguen a la práctica. Necesitamos que sean constantes y necesitamos que se reflejen en una cultura escolar verdaderamente inclusiva. En conclusión, aunque en Timaná y en el departamento del Huila se han dado pasos importantes hacia la inclusión educativa, todavía enfrentamos retos en la formación docente, en la adaptación curricular y en la transformación de la cultura escolar para que la inclusión sea realmente verdadera.